Sabemos que el Señor puede hacer grandes milagros en nuestra vida. El día de hoy, como lo hemos mencionado, amados hermanos, tenemos, aparte de la predicación, tenemos la Santa Cena del Señor. Y vaya conmigo al primer texto que aparece en pantalla, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Así como lo mencionó el hermano Franklin, el tema de hoy, nada excepto Jesucristo crucificado y resucitado. La primera cita que nos menciona el apóstol Pablo en esta carta nos dice lo siguiente: porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. En nuestro mundo en general, el día de hoy, vemos personas que padecen de una terrible enfermedad llamada egocentrismo. El hecho de creer que son el centro de atracción, que son mejores que otros, su reconocimiento, sus puestos, su pleitesía, su alabanza para sí mismo. Vemos entonces cómo el ego del hombre se manifiesta el día de hoy. Pero vemos que el apóstol Pablo menciona en esta carta y dice: porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje del Señor Jesucristo fue bien claro contra esto. Él afirmó que como condición número uno para poder ser su discípulo y por ende ser cristiano, debemos atender tres demandas imperativas que se encuentran en su palabra. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Vea lo que el Señor Jesucristo expresa en palabras de Él, lo que debemos de hacer como creyentes. Y esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando en esta carta a sus oyentes y a aquellos a los que estaba recibiendo. Nos dice la palabra del Señor: Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, quite de en medio su yo, su fama, su fortuna, tome su cruz, esté dispuesto a sufrir por el Evangelio y sígame, obedezca mis mandamientos. Para el verdadero creyente y discípulo de Jesús, esto no debe de ser negociable. Debemos de aprender a obedecer bajo la voluntad del Señor y soberana y poder despojarnos de nosotros mismos. Como iglesia tenemos que hacer esto también. Vemos la necesidad de nuestros hermanos, vemos la necesidad, despojémonos de nosotros mismos, ayudemos a aquellos que necesitan, reconozcamos que el Cristo debe de ser el centro de todo lo que hacemos en nuestra vida. Por lo cual ahora le pertenecemos a Él, somos de Él, por su misericordia y su gracia es que estamos este día aquí, que Dios nos ha cuidado. Entonces, para entender el mensaje que Pablo quería poder darle a la iglesia de los Corintios, es importante también saber que esa iglesia tenía problemas. Como todas las iglesias hoy en día podemos ver problemas. Eran niños espirituales que estaban viviendo conforme a la cultura griega de su tiempo, la cual valoraban ellos más el conocimiento filosófico y retórico que la misma palabra del Señor. Recordemos entonces que ellos no creían en la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso les escribe esta carta, para enseñarles que la solución a su problema era única y exclusivamente el Evangelio de Cristo. De hecho, el tema general que usted puede ver en la carta es Cristo crucificado y resucitado. En ese Cristo hemos creído nosotros. Ese es el Cristo que tiene que estar encarnado en nuestras vidas. Entonces, para el creyente, el poder de la resurrección tiene un impacto profundo en su fe, porque sin muerte no puede haber vida. Nosotros vinimos a este mundo con un pecado heredado por nuestros padres, Adán y Eva, muertos espiritualmente.
Pero vemos que solo el Señor pudo restaurar nuestras vidas con su muerte y resurrección. Nos dio vida y vida en abundancia, dice la palabra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21, vaya conmigo a esta cita. Jesús mismo anunció a sus discípulos su muerte y resurrección. Él mismo lo dijo, porque Él tiene el poder sobre estas cosas y sobre todas las cosas en este mundo. Mire lo que nos dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amados hermanos, ningún otro líder político, gobernante de este mundo pudo hacer tal afirmación como la que hizo el Señor Jesucristo de sí mismo, de su muerte y resurrección. Mucho antes que la muerte existiera, ya Cristo existía. Esto nos demuestra, amados hermanos, que nosotros como creación de Dios no tenemos ese poder. El poder fue dado al Señor Jesucristo. Aquí nos demuestra también la preexistencia del Señor, creador de todas las cosas. Ni la misma muerte ni la misma tumba tuvo ese poder para retener al Señor. Qué hermoso saber de que nuestra victoria está ahí. Es nuestra victoria. Es el beneficio que como iglesia tenemos y que debemos atesorar y recordar siempre en nuestras vidas. Vivimos en un mundo caído, lleno de pecado. Todos nuestros sentidos fueron afectados por el pecado original. Vivimos rebeldes, desobedientes, muertos. No queríamos saber nada de Dios, porque esa es la condición de maldad que ya viene en nosotros. Creíamos en nuestros propios pensamientos, nuestros propios argumentos muchas veces. Por eso, la palabra del Señor nos demuestra quiénes somos delante del Señor, cómo nos mostramos delante del Señor. Y aunque queramos cambiar, no podemos hacerlo. Por mucho esfuerzo, con mucho intelecto, con mucha sabiduría que tengamos, eso no nos va a servir de nada. Solo el poder de Dios puede restaurar el alma perdida, puede restaurar el corazón perdido. Nosotros hemos experimentado ese poder. Amén. Usted ha experimentado ese poder. El poder de Dios en su corazón. El Espíritu Santo en usted. Mire que en la iglesia de los Corintios hasta divisiones había. Porque uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. A causa de esto, entonces, viene Pablo y le para responder lo siguiente. Siempre en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 13. Mire lo que Pablo le dice a ellos. ¿Acaso está dividido Cristo? Como una pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Le dice. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y sigue respondiendo en otro capítulo, el capítulo 3, versículo 5 del 7. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, le dice. Y eso según lo que a cada uno se le concedió del Señor. Yo planté, le dice Pablo. Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que rega, sino Dios que da el crecimiento. Somos siervos de Jesucristo, le dice Pablo, a quien deben de seguir ustedes al Señor Jesucristo. No es a mí, no es lo que yo les diga. Solo es la palabra de Dios la que puede transformar el corazón de los oyentes. Es que ustedes crean en la muerte, resurrección y vida del Señor Jesucristo. Pablo era muy intelecto en todo y podía considerarse de que él, con su retórica, podía haber convencido a mucha gente.
Pero ¿de qué le iba a servir a Pablo todo eso? Si eso no traía salvación a nadie ni vida eterna. Solo la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios puede traer salvación. Siempre en la primera carta a los Corintios, ahora el versículo 17 nos dice, pues no me envió Cristo a bautizar, le dice Pablo, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En esta parte de la carta, Pablo les enseña que no había llegado a predicar con los argumentos filosóficos del tiempo propios de los griegos, ni confiando en las técnicas retóricas para influenciar sobre ellos y que puedan ser convencidos. Hermanos, ¿quién convence del Espíritu de Dios? Él nos ha convencido de justicia, de pecado y de juicio. Solo el Espíritu de Dios puede convencer y convertir un corazón de piedra a un corazón de carne. Ese es el propósito principal del mensaje, es la cruz. El mensaje que salva, transforma vidas, el evangelio de Cristo. Y a este crucificado. Lo que Pablo está enseñando es que el mensaje de la cruz es el más excelente mensaje de todos los tiempos. Por eso nosotros en este peregrinar que tenemos en esta tierra debemos profundizar en el mensaje de la cruz. Hay muchas cosas que nosotros los seres humanos aprendemos fácilmente en esta vida y nos van a ayudar para poder sobrevivir a este mundo. Pero todo es temporal. Todo eso va a pasar. Pero el creyente debe profundizar en lo eterno, que es conocer a Dios, conocer al Hijo. La obra redentora del Señor Jesucristo. Ese es el corazón del Evangelio. La sabiduría humana nunca ha salvado a nadie, ni hará que quite el pecado de mí. Solo lo que proviene del Señor, que ha sido el Hijo, su único Hijo amado, es que puede transformar el corazón. Pablo en su mensaje entonces a los Corintios expresa lo siguiente acerca de la sabiduría humana, que muchos la tenemos, pero que eso no nos va a salvar. Mire siempre el capítulo 1, versículo 18 al 21. Porque la palabra de la cruz, le dice Pablo, es locura. Para los que no entienden que todavía el Espíritu de Dios no está en sus vidas, es locura lo que nosotros hacemos. Es una locura. Tan locos eso. Predican de un Cristo muerto hace 2000 años. Aman a alguien que no han visto. Es una locura. A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. Nadie puede conocer a Dios si no conoce primero al Hijo. Nadie puede conocer a Dios por su propio intelecto o habilidad, con las cuales nacemos y son buenas en su momento, nos ayudan en su momento. Pero no podemos alcanzar salvación y vida eterna por esas cosas. Solo por la locura de la predicación de la palabra que la Biblia nos presenta a nosotros, primero lo que somos antes de conocer al Señor, pero ahora en Él somos nuevas criaturas, restaurados por la palabra de Dios. Es que ningún ser humano puede buscar a Dios por sí mismo, sino es el Hijo que lo dirige, es Jesucristo.
¿O usted buscó a Dios? En algún momento dijo, yo voy a ir a la iglesia. Fue Dios quien lo llamó a usted. Fue Dios quien lo escogió a usted. No fue usted mismo que se escogió. Porque nacemos muertos espiritualmente. Necesitábamos ser restaurados, redimidos por el Señor. Solo así podemos vivir una vida eterna. Primera de Corintios siempre, capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué hermoso saber que nuestro Señor Jesucristo nos santifica, nos redime, nos justifica, y es totalmente la sabiduría de Dios. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El apóstol Pablo no se gloriaba de las cosas que sabía humanamente en esta tierra, que las había aprendido. No se gloriaba en la cruz, se gloriaba en eso. Por eso él expresó, porque nada me produce saber de ustedes. Mire, el apóstol Pablo estaba hablando de una decisión voluntaria que tomó en su vida. No saber nada, no creer nada, no aprobar nada, no enseñar nada de la sabiduría de este mundo. Como lo dije anteriormente, no porque no tenía la capacidad de hacerlo, sino porque la sabiduría de este mundo no sirve para nada en la salvación del mundo. Pablo dejó atrás las tradiciones, la cultura de su época, las modas, la filosofía de los griegos, el arte, todo el estudio de la naturaleza que ellos manejaban, por enseñar el conocimiento más grande al Señor Jesucristo. Vemos en nuestros tiempos este movimiento que hoy en día se da, que usted ahora debe de aprender a ser un filósofo. Filósofo tiene que saber de arte, retórica, para poder expresar muchas cosas y que la gente la pueda convencer. Hermano, yo no estoy para convencer a nadie en este día. Es la palabra de Dios que lo va a convencer. Solo la palabra de Dios puede convencernos de lo que somos. Solo es la palabra de Dios. No es las experiencias espirituales que tenga, entre comillas, y Dios, convenciéndolo por medio de su palabra. Es decir, el Evangelio de Cristo y todas sus riquezas eternas que son para nosotros. Por eso cuando Pablo llegó a la iglesia de los Corintios, ellos exigían que él hiciera todas esas cosas, que usara todas esas herramientas para poder convencerles. Pero Pablo decidió no profundizar en esto, sino en Cristo crucificado. Vemos entonces que la palabra de Dios es la que puede convencer el corazón del ser humano. Nosotros solo somos el instrumento de Dios. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos hace reflexionar de nuestra vida cada día. Versículo 23, siempre la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vemos entonces que todas las riquezas de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios se encuentran presentes en Cristo. ¿Por qué andar buscando en otros lugares entonces? Si tenemos a Cristo. Enfocarnos entonces en la muerte, resurrección y vida de nuestro Señor Jesucristo no es en vano.
Debemos de creer nosotros lo que la palabra de Dios nos muestra para que nuestra fe se mantenga segura en Él. Tenemos la obligación de enseñar esta escritura no solo a la congregación, sino a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que entiendan quién es Cristo para ellos, qué hizo por ellos. Pero vemos ahora que las iglesias enseñan autoestima, psicología bíblica, liderazgo, pero no enseñan de Cristo. Han hecho a un lado el evangelio del Señor Jesucristo. Han hecho a un lado la razón por la cual estamos aquí. Y es conocerle a Él. Por eso Pablo se propuso no saber nada, sino al Cristo crucificado. En esa misma carta, en el capítulo 9, versículo 16, le dice: si anuncio el evangelio, le dice Pablo, o sea, no dice, si les anuncio mis experiencias personales, mis sueños, mis metas, mis logros, mis fracasos, aprendan de mí. No dice eso Pablo ahí. Lo que dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. A usted y a mí, me es impuesta necesidad también. Conocer el evangelio, enseñar el evangelio, enseñar de Cristo. Y ay de mí, dice, si no anunciar el evangelio, porque eso, si no lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi recompensa? Dice Pablo, que predicando el evangelio presente. ¿Cómo se presenta el evangelio? ¿No? Es gratuito, es gratis. ¿Y como en otras iglesias le pagan a usted para ir a escuchar el evangelio? Tiene que pagar para ir a escuchar la palabra del Señor. Es que llega el apóstol reconocido, el fulano de tal. Pablo está diciendo que es gratuito el evangelio. Gratuito, ¿no? Aquí a usted cuando viene a algún evento se le ha cobrado. Evento de la familia, evento de caballeros, de damas. El evangelio es gratuito para todo aquel que quiere escuchar. El evangelio de Cristo, para no abusar, dice Pablo, de mi derecho en el evangelio. Vemos entonces que la excelente decisión que hizo Pablo es saber del Señor Jesucristo y su crucifixión. Para aquellos que no creían en la resurrección de Cristo, Pablo les menciona en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Mira lo que les dice Pablo, porque les siguió escribiendo cartas a ellos. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. La justicia de Dios en nosotros por medio de Cristo es la muerte de Cristo, el acto único y soberano de Dios, aplicando su resurrección en nosotros como un beneficio para nuestras almas. Fue el Hijo obediente, no obligado a hacer, sino voluntariamente entregándose como el segundo Adán. Nuestro Redentor, quien no nos ha fallado, amados hermanos, porque le ha fallado Dios. Nosotros le fallamos a Dios. Nosotros somos los culpables. Nosotros nos merecemos una muerte eterna. O sea, no le ha fallado. Él ha estado siempre ahí, dispuesto a ayudarle. Su misericordia, su gracia, su evangelio. Vemos también al evangelista Juan
que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, dice el Hijo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Se fija usted entonces que no fue que fue obligado el Señor Jesucristo a morir en la cruz? Él puso su vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie en este mundo puede afirmar lo que esta palabra dice. Solo el Señor Jesucristo, como Dios, tuvo el poder y sigue teniendo ese poder eternamente y para siempre. Entonces, la promesa de la resurrección es real y eterna solo en Cristo. Solo Él pudo prometer vida después de la muerte. Solo en Él encontramos nosotros vida eterna. Todos los demás maestros religiosos del pasado y del presente pueden hacer promesas que volverán a este mundo. ¿A dónde se encuentran ellos ahorita en este momento? Tumbas, los cementerios, ahí están todavía, esperando el juicio de Dios. Pero vemos que la tumba del Señor Jesucristo está vacía. No hay nada. Solo Él prometió y ha cumplido. Por eso la salvación, amados hermanos, no depende de nadie más que de Cristo. Él la sostiene. Él lo sostiene a usted en medio de las pruebas, dificultades que esté pasando. Siempre recuerde, vea hacia la cruz. Vea lo que el Señor ha hecho por usted. El cambio que Dios está haciendo en su interior. Dice la palabra del Señor, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el fin. Mire, el Señor no deja de obrar en nuestras vidas. No deja de verse la mano de Dios en lo que hace. El cuidado de Dios. La protección de Dios. ¿Hay temores que nos pueden acechar en este día? Claro que sí. Somos seres humanos, somos carne. Y podemos sentir y dolernos. Pero volvamos nuestra mirada, volvamos nuestra fe al Señor. La afirmación que nos menciona el apóstol Pedro acerca de que Jesús es el Cordero inmolado y que nos enseña que la complacencia de Dios será siempre en su Hijo, nos dice en la primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vaya conmigo a ese sitio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes que usted y yo apareciéramos en este mundo, desde antes de la creación, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿A dónde tiene que estar nuestra fe y esperanza entonces? En lo que Dios puede hacer. Y Dios tiene el poder de poder hacerlo, según su soberana voluntad. Como seres humanos no podemos hacer nada, aún ni cambiar el color de nuestra piel. Solo el Señor tiene el poder. La gran noticia entonces del Evangelio de Cristo es que a pesar de nuestra corrupción, de nuestras caídas, de nuestras culpas y condenación, Dios, en su infinito amor, amados hermanos, estableció un camino y un plan divino de salvación y redención para nosotros, sin que nosotros lo mereciéramos. Somos deudores delante del Señor.
Por eso nuestra vida debe estar consagrada a Dios. Dios castigó a Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La resurrección de Cristo tiene que representar para todos los creyentes el triunfo más grande de la historia de la humanidad. Mire, aunque nosotros tengamos triunfos terrenales, que podemos estar orgullosos de ellos, nada se compara al triunfo más grande que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mire, no es un triunfo cualquiera, amados hermanos. Esto marcó la historia de toda la humanidad. Por eso hoy disfrutamos de la victoria de Dios sobre nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Lo hemos mencionado aquí. Satanás, el mundo y la... Esa es la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Demostró su amor eterno por nosotros. En eso consiste el amor de Dios. No que nosotros le damos a Él primero, dice la palabra, sino que Él nos amó. Y con amor eterno nos amó. Lo segundo que debemos de profundizar respecto a Jesucristo y a este crucificado es que Dios castigó a su Hijo por nuestros pecados. El Hijo aceptó morir en la cruz para honrar al Padre y darnos vida eterna. Primera de Pedro 1, del 19 al 20. Nos dice la Escritura, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Dios no dejó impune el pecado. Tenía que haber alguien que pagara por él. Cristo vino y pagó nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras maldades, nuestras corrupciones. Se ofreció voluntariamente, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y aunque para muchos parezca esto una historia que se relata día con día, para el creyente debe tener. Para nosotros como creyentes, ese mensaje debe de ser siempre que encarna en sus corazones. No podemos olvidar, amados hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros. Miren, nosotros desde que llegamos a este mundo, venimos condenados. Desde que ya estamos en el vientre de nuestra madre, tal como el salmista David lo dijo, he aquí en maldad he sido formado. Y el pecado me consiguió mi madre. Sabemos que solo a través de la muerte expiatoria de Cristo Jesús, nuestra culpa fue pagada. Somos librados de la ira de Dios. Por eso podemos disfrutar, estar aquí, por la gracia de Dios, disfrutar de la comunión entre hermanos, pero de la comunión con Dios también. Esa comunión que antes no la podíamos tener. Eso es lo que nos hace ser iglesia. Es el amor de Dios, el poder llevar las cargas, el poder orar por los hermanos. Ese es el amor que debe de tener una diferencia entre el mundo y la iglesia. En el mundo a usted le ofrecen, le dicen, son mi buen mejor amigo, pero al final lo traicionan. ¿Ves? Nunca lo fue. Nunca lo fue para usted. Nosotros como iglesia debemos de reflejar al Señor Jesucristo, su amor, su misericordia, su gracia hacia los demás. Solo Cristo pudo redimirnos de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Mire, Dios nos puede disciplinar a nosotros, claro que sí, como hijos suyos disciplina. Y hay muchas cosas que le queremos echar la culpa a Dios. Y a veces son nuestras malas decisiones. Y decimos, es que Dios, y a veces ni a Dios, nos llevamos de encuentro a Satanás. Y decimos, es que el diablo me hizo esto. Mira, amados hermanos, reflexionemos que al final a veces somos nosotros
que tomamos las malas decisiones en nuestras vidas. Entonces, Dios nos puede disciplinar, claro que sí, pero no nos castiga con una condenación eterna, porque ya somos salvos, ya fuimos rescatados de esa condenación eterna. Pero sí necesitamos disciplina, sí la necesitamos, para poder caminar rectamente delante de sí. Ya no somos condenados, somos redimidos, libres de toda maldición. La decisión que usted tome hoy en día de creer o no creer en la resurrección de Cristo va a marcar su, va a marcar su fe, va a marcar su caminar con eso. Mire, por causa del pecado perdimos el paraíso, ¿verdad? Pero por causa de la cruz hemos ganado el cielo. Admiremos entonces lo que el Hijo hizo por nosotros. Gocémonos en el Señor, en su victoria. Él conquistó la muerte y ahora nosotros podemos estar con él. No tengamos temor, vivamos día con día. Pensando que un día partiremos de este mundo, claro que sí. Todos estamos condenados a eso, todos, sin excepción. Pero tenemos una esperanza. Veremos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Estaremos con Él, contemplaremos su belleza, lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces la resurrección es la garantía de cada una de las promesas que Cristo hizo por nosotros. Es el amén de Dios. Profundicemos en el conocimiento del Hijo y de su palabra. Aborrezcamos el pecado por medio del Señor Jesucristo. Es viendo cada día la cruz, no complaciendo nuestras vidas, sino complaciendo al Señor, dándole gloria a Él, glorificándole a Él en todo momento. Mire, el mundo nos absorbe tanto, tanto, que nosotros nos descuidamos muchas veces. Hay necesidades, claro que sí, las tenemos todas, tenemos necesidades. Pero ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está puesta nuestra fe? No olvidemos, amados hermanos, que esta sabiduría de este mundo es temporal. El Señor conoce nuestros corazones. Por eso no debemos dejar de predicar el Evangelio de Cristo crucificado, porque ahí tenemos la victoria y no es en vano. No es en vano lo que el Señor ha hecho en su corazón y en su vida. Usted puede decir, bueno, yo antes era así, así, y recuerda ahora el Señor. Dele gloria a Él por lo que ahora usted es. ¿Dónde estuviera en este momento? Vamos a ver. Ya no existiera, es posible, ¿no? No dicen ahí, quién sabe, pero ha sido el Señor. Que su gracia nos ha sostenido, nos ha dado la victoria por medio de su Hijo amado. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, nos dice, allá conmigo esa cita. Recuerde que lo que ningún hombre pudo hacer, Cristo lo hizo. Es por los méritos de Cristo que nosotros ahora estamos aquí. El Cristo encarnado, que hizo posible lo imposible para los seres humanos. Y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo no creer entonces en la resurrección de Cristo? Hay tanta evidencia en las Sagradas Escrituras.
Él gobierna sobre la muerte y sobre todo lo que pase en este mundo. Él es el Señor. Él es el dueño. Por tanto, la muerte no era el final para Cristo. La muerte no es el final para usted ni para mí. Es el inicio de la nueva vida en el Señor. Humillémonos entonces delante del Señor, buscando su rostro, dependiendo de Él, sabiendo que nada podemos hacer por cambiar por sí mismos. Solo el Señor puede hacerlo. Por eso hoy celebramos en este día con gozo y alegría y en obediencia a la palabra del Señor, recordando su muerte, resurrección y vida. Esa esperanza eterna que tenemos. Ahora conocemos cuál es el propósito de Dios. Recordar ese sacrificio vicario en la cruz del Calvario, que nos hace tener comunión, ser un solo cuerpo, dolernos. Llegamos delante del Señor, ofreciendo nuestras vidas, nuestras transgresiones, amados hermanos, nuestras ofensas. Si hemos ofendido, porque ¿cuántos han ofendido aquí? O mejor dicho, ¿cuántos no han ofendido? Siempre que está con la mirada. ¿Cómo dice el dicho? Si tuviera puñales ya. ¿Qué mirada dice? Miren, nosotros ofendemos. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar? ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado? Fallamos. ¿Cuántas veces hemos venido a decirle, Señor, perdona? O hemos endurecido nuestros corazones a la palabra del Señor. Ya no somos sensibles a la voz de Dios. Abramos nuestras vidas, amados hermanos, nuestros corazones delante del Señor. Si usted ha ofendido, vaya, reconcíliese. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es que la carne no quiere. El orgullo no quiere. La soberbia no quiere. No es lo más duro para el ser humano. Aprender a hacer eso. Humillarse. Duro. Pero si usted con el poder de Dios mora en usted, el Espíritu de Dios mora en usted, lo hace. Nada es imposible para eso. Nada es imposible. Reconozcamos hoy entonces que necesitamos del Señor. No solo el momento del domingo que venimos aquí y nos presentamos y nos exponemos a la palabra del Señor. Es cada día, cada minuto, cada segundo. Necesitamos de su presencia, de su amor, de su gracia. Así como usted necesita 3 tiempos de comida, así necesita el Señor y aún más. ¿Cuántos han recibido la gracia del Señor en todo lo que ha restado este año? Levante su mano. Todos. Todos. Todos hemos recibido la gracia del Señor. Nadie sin excepción aquí puede decir, no, el Señor me falló. No estuvo conmigo. Hemos recibido la gracia del Señor. Póngase de pie. Allí, inclinado su rostro, reflexione en esta palabra. Reflexione en lo que el Señor ha hecho por usted, por su vida, por su familia,
y todo le pertenece a Él. Nada de lo que tenemos hoy en día nos pertenece a nosotros. Hoy en esta mañana venimos delante de tu presencia, necesitando de ti, Señor, de tu gracia divina, de tu perdón. Sabemos que te hemos fallado, Señor. Reconocemos delante de ti nuestras faltas, nuestros errores, nuestros fracasos. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Hijo, a reconocer que solo en ti podemos encontrar esa paz y ese amor. Te pedimos, Señor, que tu gracia nunca falte en nuestras vidas. Y si hemos ofendido, Señor, pedimos perdón. Sabemos que el perdón trae salud y paz. Ayúdanos, Señor, a morir a nosotros mismos para que tú vivas. A morir a nuestra carne, Señor, a nuestros pensamientos, a nuestros placeres de este mundo. Te damos la gracia, Señor. Nos preparamos en este momento para recibir de ti, y en memoria tuya, Señor, poder hacer este acto de la Santa Cena. Gracias te damos en medio de Cristo. Ahí de pie, amados hermanos, pido a los hermanos con lo que pueda pasar. Y recuerde que la Santa Cena del Señor debe hacerse con mucho discernimiento. Y poder nosotros recordar su muerte, resurrección y vida. Recordar lo que Él hizo y lo que hemos hablado este día acá. ¿Quiénes la reciben? Aquellos que han sido bautizados. Aquellos que han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Nuestros hermanos van a tener un coro antes de que podamos hacer la presentación.
Cuando allá se pase, cuando allá se pase, a mi nombre yo feliz responderé. Vamos a dar un tiempo a los hermanos que todavía no tienen los elementos. Con esa misma reverencia, vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que antes os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a... Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a ver. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Si algunos todavía estaremos aquí o no, esa es la esperanza de fe. Oremos. Dios, te damos gracias en esta mañana por tus palabras. Gracias porque nos recuerdas lo que tú eres para nosotros, lo que has hecho eternamente y para siempre. Gracias te damos por tu Hijo amado Jesucristo, por su muerte en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, por aquellos que van a escuchar esta predicación. Tu Espíritu Santo, Señor, nos convence. Seas tú, Señor, obrando en sus vidas como lo has hecho en nosotros. Te pedimos, Señor, que te quede con nosotros el resto de esta semana. Tu bendición, tu gracia acompañándonos siempre. Que cada actividad de nuestros trabajos, donde quiera que estemos, Señor, tú vayas con nosotros. Podamos reflejarte a ti como el Señor y Dios de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo.